La muerte de Ace es la mayor estafa de One Piece. No creo que lo que vimos en Marineford sea malo, pero si debíamos tener consecuencias palpables, este no era un camino. Tenemos por ejemplo la caída de Barba Blanca, que en verdad no lo fue porque el tipo ni tocó el suelo, y es por eso que es una de las mejores muertes de One Piece. Están las consecuencias inmediatas de su ausencia en los mares, y también aquel encuentro con Dadan, que es asqueroso. Pero el que Ace busque a Kainu porque, insultó a mi papi, no me parece válido como excusa para su muerte. Es más, siento que el mismo Oda ya no sabía qué hacer con él, porque terminaría siendo un elemento perdido como Marco. Ya que puede que Ace solo estuviera pensado para provocar esta guerra, pero si ya no sabes dónde ponerlo, al menos no lo saques de una forma tan ilógica. Porque sí, su comportamiento es algo a lo que hasta hoy no le encuentro sentido, y les voy a explicar por qué. Es por eso que hoy veremos. La muerte de Ace en Marineford es un chiste en One Piece. A ver, para empezar pensemos en algo. ¿Qué hubiese hecho Ace de salir vivo en Marineford? Su objetivo parecía ser seguir con Barba Blanca, cosa que no lo llevaría a ningún lado. Vean cómo terminó el segundo al mando con una fruta mitológica. O podría también simplemente irse a navegar por ahí. Capaz iba con los demás para pelear contra Teach, donde a pesar de saber cómo era aquella fruta, terminarían perdiendo. Por donde lo vean, Ace no tenía ningún lugar después de la guerra. Estaba lo de Tama, pero si no le cumplía a Luffy, menos lo iba a hacer con esta niña. Aparte que la banda de Barba Blanca no era una que vaya hacia adelante, a pesar de conocer el contexto del viaje y los pasos para ser el rey, porque simple y llanamente a Barba Blanca no le importaba hacerlo. Esta banda era algo a lo que los demás no atacaban, no sé si por respeto o porque pensaban que eran fuertes, ya que aquí apenas unos cuantos peleaban, y no me refiero solo a los del barco, sino a todos los aliados incluidos. Todos estos eran NPCs, muchachos, y pues siento que quien carreaba era el viejo, y esta tripulación no iba absolutamente a ningún lado si de ser el rey estamos hablando. No veo algo para Ace después de todo esto, a lo mejor aceptar su origen y seguir adelante capaz de cero y no bajo un gran nombre, pero esto es One Piece, así que no. Ya teníamos la historia de Garp dentro y era difícil darle una vuelta. Igual esto puede quedar para otro video. Pero realmente era complicado usarlo después de lo que pasó. Sin embargo, su muerte era un muy buen camino, no solo para sellar esta guerra, sino también para darle a Luffy la oportunidad de asimilar la pérdida, y de entender que aquella sensación que tuvo antes de que Kuma lo mande a volar, no era ni el 1% de lo que se sentía perder a alguien para siempre. Porque sí, siento que el camino de Luffy desde ese momento es el de aprender a asimilar la pérdida de alguien querido, ya que nunca tuvo la certeza de volver a recuperar a alguien. Sus nakamas estaban sabe Dios dónde y rescatar a su hermano era casi imposible, y de fallar no volvería a ver a nadie. Pero este video es de Ace. El punto es que sí, la muerte de este tipo era casi que necesaria, pero es que no pudo ser peor, en serio. Así que empecemos. Veamos, nosotros conocemos a Ace en Arabasta. Aquí se muestra como alguien sensato y tranquilo. Obviamente, ante una situación de riesgo tendría que ser diferente, y entiendo por qué está tan alterado en la guerra. Es normal, pero esto solo se podía provocar al ver a alguien querido en peligro, tal cual le pasó al ver a Barba Blanca en Marineford y al saber que Luffy lo había ido a buscar a prisión. Y la desesperación que siente durante toda la guerra es completamente natural. Él siempre fue alguien que necesitaba sentirse importante, necesitaba saber que su existencia servía para algo, y si bien en un principio parecía ser algo malo, luego se da cuenta que si había tanta gente peleando para liberarlo, algo bueno había hecho, por lo que querría salir vivo como sea. Sin embargo, Ace, hijo de puta, ¿con qué cara haces un berrinche con Akainu si desde un inicio el desobedecer a tu capitán provocó todo esto? Y no me digan que si no era Ace, el que estaba aquí era Luffy y sería peor. En el caso de que capturen a Luffy, la marina o se lo bajaba o lo mandaban a Impel Down y a lo mucho se escapaba, pero no lo tendrían que llevar a Marineford. Ace, ¿cómo puede ser que con el tiempo que tienes de pirata piques el anzuelo más evidente del mundo? Algo así de Luffy lo puedo entender, pero Ace tenía 2 o hasta 3 años como pirata, hermano. Estuvo mucho tiempo como capitán y de hecho ya mucho antes había mostrado saber valorar lo más importante en una situación de vida o muerte. Y también mostró entender ese sacrificio de Barba Blanca por los suyos, ya que él mismo estuvo por hacerlo con su antigua tripulación. Entiende que para alguien en la posición de Barba Blanca el mayor triunfo tanto de cara al mundo como de cara a los suyos y de él mismo era conseguir que escapen de ese sitio. Así tenga que sacrificarse, porque solo así conseguiría protegerlos. Y no solo era una orden, porque entiendo que llegues a cuestionarlo, pero es que Ace muestra que acepta aquella decisión. Luffy se lo reitera, y si bien Ace se acerca a él para agradecerle y despedirse, el viejo sella todo al preguntarle si fue buen padre después de todo lo que había hecho por él. Y Ace al responderle, está aceptando su pérdida, así como también despidiéndose de él.
escapa con los demás hasta que Akainu los insulta. Y verán, no digo que no te joda lo que dice este cerdo. Debo resaltar también lo acertado que estuvo Akainu casi que en toda la guerra. A diferencia de la mayoría, él supo dónde atacar, cómo hacerlo y el momento para gastar energías. Pero es que Ace no podía dar media vuelta y hacerle caso. Y no porque a mí no me guste el cómo se dio todo, sino porque tienes un trasfondo que hace que a pesar de valorar mucho a Barba Blanca, tú debas ignorar absolutamente todo lo que te impida sacar a tu hermano de aquí. Aparte de que ponerte en tal peligro contra un almirante que es capaz de pegarse con un yonko, cuando alguien está detrás sacrificándose por ti, cuando tus amigos entregaron todo solo para mover un grano de arena para ayudarte, y aún peor, tu hermano se pegó el viaje de su vida para sacarte de ahí. Y la cosa no se queda aquí, porque antes de todo esto, en medio del enfrentamiento, tú habías entendido que debías seguir vivo, que durante toda tu vida pensaste que no le importarías a nadie, pero ahora querías escapar, querías vivir, y el hacerlo era corresponder a cada uno de los que fueron a buscarte, hermano. El trabajo de Oda sobre Ace hasta estas lágrimas es espectacular y de un nivel asqueroso, pero después de que le quitan las esposas, es otra cosa, y a eso vamos. ¿Qué cambio hay entre el Ace que está con las esposas y el que es liberado? Pues cambia por completo todo. Cuando se libera, debería seguir estando avergonzado por todo lo que pasó. Evidentemente, podía ayudar a disminuir las pérdidas, pero aquella sensación de culpa debía estar presente. Sin embargo, el pendejo se pone guapo y le dice: nunca pensé que tú me salvarías a mí. Gracias, Luffy. Pero me estás jodiendo después de todo el viaje que se pegó Luffy, pero aún peor, después de la novela que vivió Ace desde que inició la guerra, ahora vuelve a estar normal como si nada hubiera pasado. Antes había sido impulsivo por lo de Teach y en la guerra se dio cuenta de sus errores y de lo que provocó al no obedecer las órdenes. Aún así entiendo que se vaya corriendo a buscarlo, porque su mundo actual era su barco y ya. Podía encontrarse con Luffy, pero en ese momento él estaba teniendo su propia aventura. Sin embargo, en Marineford la cosa es diferente. No puede tener ese semblante y mucho menos tal arranque después de haber estado haciendo drama durante media guerra. Y hablando de dramas, hay que ver también el segundo error, así que sigamos. ¿Recuerdan aquel flashback de Luffy y su infancia? ¿Recuerdan lo importante que fue siempre Ace para él, pero también el cariño que este le tenía a su hermano pequeño? Este cariño se refleja en el cómo él recibe las noticias en Impel Down sobre que Luffy había ido a buscarlo. También lo vemos cuando al subir por las escaleras de Marineford, lo único que se le viene a la mente es un recuerdo junto a Luffy. Y si bien lo importante eran sus propias palabras sobre la libertad, es Luffy quien está presente aquí, no Barba Blanca. Y aún al llevarse el golpe, al verlo de frente, sus reacciones a lo que le pasaba a cada uno eran muy diferentes. Pero hagamos una pausa. ¿Acaso habían dudas de que este viejo iba a buscarlo? Yo creo que no, ¿no? Pero de Luffy, ¿alguien iba a imaginarse que este niño llorón iba a meterse en una prisión bajo agua, siendo usuario y sobre todo, teniendo experiencias terribles en el mar? ¿Alguien se imaginaba que Luffy sería implacable con tal de salvar a su hermano? Nadie se esperaba eso, muchachos. Tanto para quienes lo conocen como para extraños, lo que hizo Luffy sorprende a todos porque es una hormiga aquí, lo revientan una y otra vez. Claro que tuvo ayuda, pero aún con todo en contra, consiguió liberarlo, yendo en contra a su propia sangre para rescatar a su hermano. Y me están diciendo que Ace se giró para proteger el honor de Barba Blanca, aún después de ver el golpe que Luffy le mete a Garp, la cual de hecho es la máxima demostración de las palabras de Barba Blanca, aquellas de que la gente es hija del mar y que este vínculo iba más allá de la sangre, sangre que Luffy rechaza porque este niño sí tiene claras sus prioridades y a la hora de poner las cosas en una balanza, elige a su hermano sin dudarlo ni un segundo. Y yo me pregunto, ¿qué otra cosa necesitaba Ace? Su viaje en la guerra es el de sentir culpa y aceptar su muerte al no saber exactamente para qué es que está vivo. Luego entiende que no debe fijarse en el final, sino en lo que construyó en el camino y así decide vivir por un camino cuyas bases eran aquellas palabras de Barba Blanca, porque cuando él se lo explica en el pasado, Ace recibe la más grande enseñanza de su vida y es recién aquí que lo entiende de verdad, pero al ver a su hermano. Y no es posible que con el enorme contexto que hay de estos dos en el pasado, Barba Blanca ocupe toda su cabeza, a pesar de que se estaba muriendo, porque repito, Ace ya había aceptado esa decisión. Y no es posible que al quedar libre, tu hermano esté en segundo plano. Y por último, a
Barba Blanca ni le interesaba si le insultaban o algo. Luffy se muestra como alguien irrespetuoso a comparación de los demás, y el tipo le termina cayendo bien porque tiene pelotas. Miren que parecía que Ace ni conocía bien al viejo. Como ven, hay muchas razones para que el ver a Ace priorizar el honor de Barba Blanca por encima de la seguridad de su hermano sea un error, tanto por la construcción de ambos hasta ese momento como por aquel flashback. Y vamos a ver, porque justo a eso vamos. A ver, ¿cómo explico esto? Miren, tanto la experiencia de Ace como el contexto que tenía con Luffy sirven para construir a un personaje perfecto para provocar una guerra así. La forma como nosotros llegamos a este punto con lo de Teach, que expliqué en el video pasado, y el mismo camino de Luffy para salvarlo, es algo que a Oda le quedó muy bien. Sin embargo, una vez llegados a Marineford, siento que a Oda, como ya hemos visto muchas veces, le costó cerrar bien a algunos personajes. Tal cual les dije al inicio, Ace ya no tenía lugar alguno después de la guerra. Dejarlo suelto por ahí no iba a ser uno de esos casos de Oda no mata a nadie, que es una realidad, pero al menos con Ace no se aplica. Pero sí iba a darle un problema, porque después de lo que nosotros nos enteramos sobre Roger y Barba Blanca, era muy complicado mantenerlo en la historia. Personalmente siento que acabar con él y usarlo como recurso, ya sea de fanservice o nostálgico para más adelante, estaba bien, porque el personaje no sé si es el eje de la construcción de Barba Blanca y la de Garp, pero al menos está muy cerca de serlo, porque hermano, Ace sirve para todo, que necesitamos ver a Luffy a punto de perderlo todo, pues Ace es su hermano, que necesitamos una probada de lo que nos espera en la segunda mitad del Grand Line, ahí está Ace para provocar esa guerra y que nosotros podamos chequearlo, que Teach tiene que crecer como villano, ahí está la relación con Ace y las viñetas terroristas estas de Oda, que Garp es un personajazo y necesitamos meterlo orgánicamente, ahí está, bueno, Luffy, pero también Ace para linkearlo, que Barba Blanca es más que un viejo poderoso, pues ahí está Ace para presentarlo, en serio, Ace llega casi para hacer más de lo que se merecía, pero ahí está, tiene un conflicto personal que medio que resuelve en el camino, pero luego Oda simplemente se equivoca al intentar cerrarlo como el gran hermano que se sacrifica por Luffy y lo salva del gran almirante, reafirmando ese sacrificio por la nueva generación que vimos con Shanks. Pero no, Ace es quien lo provoca y lejos de enmendar sus errores del pasado, la vuelve a cagar y para no quedar como el ser más inútil y desaprovechado de One Piece, se pone en medio para que todo siga igual. ¿Y saben por qué digo que Oda no sabía qué hacer con él? Pues justamente por este flashback de Luffy después de la guerra. Resulta que de niños tuvieron una situación donde Ace debía escapar, pero decide pelear para proteger a los suyos. Y todo ok, cualquier personaje lo haría, pero después, ya en casa, Dadan le pregunta por qué es que lo hizo, y el niño después de pensarlo un poco, le responde que a él se le subió la sangre a la cabeza, y al tener a Luffy detrás, tenía miedo de perderlo. Esto nos dice que al menos de pequeño ok, en un momento tan duro, él podía ser impulsivo, pero siempre tenía en mente proteger a los suyos. Pero el problema está en que Oda intenta reforzar esta idea al mostrar cómo Dadan recuerda que según Garp, Roger hacía exactamente lo mismo. ¿Pero qué es esto? La escena está planteada para justificar los actos de Ace en la guerra, como si Oda quisiera decirte, oye, Ace le hizo caso a Kaino porque tenía que salvar a Luffy, pero no lo culpen a él porque es algo genético. Y la cosa no podía ser más diferente, ya que si Akainu recurre a provocarlos, es justamente porque se estaban escapando. La única forma de hacerlos girar era intentar provocarlos a ver quién era el bobo que se picaba, y Ace lo hizo. Aquellos diálogos sobre que Roger también prefería quedarse a pelear para proteger a los suyos, aquí no sirven porque Ace se queda porque quiere. Si no le hacía caso, nada iba a pasar. Se escapaba con Luffy tranquilo porque aquí todo el mundo daba el pecho para salvarlos. Estaban con Jinbe y Akainu no los iba a agarrar. Y esto a Oda se le fue de las manos porque es inchequeable que Ace se quede. Ya había dado media vuelta, pero se entiende que fue para despedirse del viejo y ya está. Tienes a Luffy reventado que se había tomado 54 Red Bull para estar de pie y aún así te quedaste para pelear cuando lo único que tenías que hacer era correr. Y si alguien se acercaba a Luffy, ahí sí debías poner el pecho para salvarlo, pero no provocar ese ataque, aún sabiendo ya lo que es perder a un hermano. Y aún peor, habiendo visto cómo le chocó esto a Luffy en el pasado. Increíble. La pérdida de Ace es triste por donde lo veas, pero no porque esté especialmente bien hecha,
sino porque Ace es un personaje que estaba hecho para caerte bien. Aún después de lo que hizo con Akainu, uno no puede olvidar lo que trajo a la historia y pues hacer un berrinche después de la madurez que mostró tu hermano menor no era el camino para sacarlo. No vendré con el cuento de que sí chicos, Oda tiene cosas malas, pero también tiene otras muy buenas. No, aquí Oda la cagó y bien, porque tenía una construcción excelente como casi siempre, pero también, como casi siempre, cierra mal las cosas. Y aún me pregunto, ¿qué necesidad había de matar así a Ace? ¿Acaso querían darle el gran punto de inflexión a Luffy? Pues bueno, justamente de eso va el próximo video, así que estén atentos. Y ya, esto fue el por qué la muerte de Ace es un chiste. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale like para más, échame el sub y esas cosas. Nos vemos en la próxima. Chau chau.